Estamos con Tuni Coleman. Ya nos había dado un adelanto Andrés Lerner del tema que iba a tener en este bloque y lo empieza a desarrollar ahora. Operación Olivos es el título. 15 entradas registró Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri. Responden, por supuesto, ¿no?, los allegados al juez Borinsky, que fue para jugar al pádel, que no se charlaba allí sobre las decisiones que se iban a tomar en materia judicial. También dicen eso fuentes allegadas a Mauricio Macri. Ahora, la cuestión que incluso se dio a conocer en las últimas horas es que este registro al cual pudo acceder el Destape ahora, hace algunos días, fue también manipulado durante el gobierno de Macri, porque hubo una asociación que se llama Poder Ciudadano que pidió esa misma información pública, que son los ingresos de las distintas personas a la Quinta de Olivos, y hubo algunos nombres que no aparecían cuando se hizo ese pedido durante el gobierno de Mauricio Macri. Precisamente era el de Borinsky, era también el de otros funcionarios judiciales, periodistas y también dueños de medios de comunicación. Ahora, hay que decirlo, Guille, esto se da además en el medio, en el escenario de la investigación sobre una mesa judicial que se habría conformado durante el gobierno de Macri, claro, dispuesta a presionar magistrados y así tratar de llevar decisiones en el plano judicial que eran beneficiosas, o así lo entendían, para el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo apuntando a quienes no le caían simpático al expresidente de la Nación. Sobre este tema, Guille, habló el ministro de Justicia, Martín Soria, acá en este programa. Ayer lo entrevistamos y dijo esto. Durante el gobierno de Macri montaron un mecanismo muy pero muy asentado, que lo conocemos como la Mesa Judicial M, que tenía que ver precisamente, ¿no?, con la manipulación del Poder Judicial, la manipulación o la complicidad de algunos grupos de medios muy importantes en Argentina, como así también de lo que el presidente llama los sótanos de la democracia, ¿no?, las operaciones de inteligencia, todo eso entremezclado dentro de la Casa Rosada misma, ¿no? Bueno, y en las últimas horas, gracias a un informe periodístico, no solamente jueces y fiscales entrando a la Casa Rosada, al despacho de Macri, en las horas previas a algún fallo de estos rimbombantes, ¿no?, para la tapa de los diarios, sino que también en las últimas horas ingresando nada más ni nada menos que a la Quinta Presidencial de Olivos, ¿no? Ingresos de jueces, fiscales, que los días posteriores tenían que resolver en fallos que tenían que ver con ese armado de causas que se montó, ¿no? Eso lo decía el ministro de Justicia ayer en vivo en este programa, Andrés. Sí, y hay que decir, ¿no?, obviamente el gobierno intenta torcer la situación de cómo se está desempeñando el Poder Judicial en Argentina, que por lo menos parte del Poder Judicial cuenta con un gran descrédito por parte de la sociedad. Bueno, justamente sobre la persecución política que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre ese tema habló también Martín Soria acá en Argentina en Vivo. Conozco muchísimos jueces y fiscales que son probos, que son imparciales, que son independientes, no como estos que entraban a escondida, como me gusta decir a mí, como Pancho por su casa, a la Quinta de Olivos, como nos hemos enterado en las últimas horas, o al despacho del expresidente Mauricio Macri. Tenemos que entender también que todo esto era un plan sistemático que tenía el gobierno de Mauricio Macri para, por un lado, hostigar y perseguir a todo aquel dirigente, empresario, sindicalista, incluso periodistas, que pensara diferente a su modelo económico, que fue un modelo económico de endeudamiento y saqueo como ni en la última dictadura militar vimos, ¿no? Sí, bueno, claramente es una gestión que va a empezar a caminar en las próximas horas, la de Martín Soria, y seguramente con la intención de acelerar los cambios que el gobierno propone en la justicia, justamente en un contexto en donde en las últimas horas no solamente se conocieron los ingresos de Borinsky a la Quinta de Olivos, sino se conoció que, ¿se acuerdan del personaje Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri? Bueno, él tenía agendado en su propio celular, miren el nivel de literalidad, hablar con Borinsky tema denuncia. Digo, este
esto es lo que tenía anotado el secretario privado de Macri. Un recordatorio. Esto surge de la causa de espionaje ilegal, recordemos, de ¿no? aquel celular que se le secuestró. Exactamente, ¿no? Causa de espionaje ilegal, que una de las primeras personas que empezó a denunciar el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri fue Natalia Salvo, abogada, asegura, obviamente empezó a denunciarlo a través de uno de sus defendidos, pero ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Natalia, ¿qué significa esta anotación de Darío Nieto y puntualmente a qué causa crees que podía llegar a hacer referencia? Es una comprobación de que existió esta mesa judicial que tenía 4 patas. La política, ¿no? Entre los que estaban Nieto, Cluselas, Maíquez, Garabano, etcétera. La pata mediática, bueno, vimos también incluso cómo han ingresado la Nata, Macul, cómo estuvo involucrado Roa, como jefe de redacción del diario Clarín, la pata del Poder Judicial, donde estaban todos estos jueces, Hornos, Borinsky, fiscales como el fiscal Pre, los vínculos, ¿no?, de los llamados entre el Poder Político y la Corte Suprema de Justicia en manos de Pepín Rodríguez Simón, con Rosenkrantz, con su socio, etcétera, y en la pata de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia. Así cobra sentido las comunicaciones de Nieto, las anotaciones, por qué Nieto borró, no sé si ustedes recuerdan, previamente a su allanamiento dentro de su auto, mientras veía a las fuerzas de seguridad, borraba datos de su celular. Es decir, a mí me causa mucha gracia la justificación desde esos mismos medios de comunicación que ayudaron a encubrir a esta mesa judicial, que fueron partícipes necesarios del lawfare de la persecución, las explicaciones que dan ahora, ¿no? Como por ejemplo Santoro diciendo que era la forma de vincularse de Borinsky. Santoro, que también fue un engranaje más para, a través del diario Clarín, extorsionar e intimidar a aquellos que eran el blanco de la mesa judicial, porque la mesa judicial fue el cerebro de Macri, el cerebro del gobierno de Macri. Fue un grupo de tareas ilegal que se movía para perseguir opositores políticos, exfuncionarios, pero también a ciudadanos que resultaban un escollo para su modelo y su proyecto económico de especulación para pocos, y que por supuesto iba a avasallar los derechos de la mayoría, entre los que estaban también periodistas. No sé si ustedes recuerdan que también existe una causa que inició la interventora de la AFI, Cristina Camaño, porque halló material donde se veía que se había intervenido mails de, por ejemplo, periodistas, es decir, aquellos periodistas que no estaban enfáticamente alineados al poder de Mauricio Macri y que directamente lo ayudaban o coadyuvaban a poder armar causas judiciales, perseguir a través de los medios o simplemente establecer la justicia paralela. Ustedes saben que en el gobierno de Mauricio Macri hubo una justicia paralela que corría por el carril mediático. Nosotros en los medios ya sabíamos si iba a salir una pericia y con qué resultado, como en el caso de Nisman y Clarín, que tenía el resultado de la pericia antes, sabíamos a quién iban a condenar. Y ya que hablaste del caso D'Alessio, recuerdo una cosa que realmente es un escándalo. D'Alessio, que era un espía ilegal e inorgánico, tenía en su teléfono el 14 de diciembre una sentencia judicial que salió en la causa Cuadernos de la Cámara Federal el 21 de diciembre. Es decir, D'Alessio tenía 7 días antes una sentencia judicial calcada del Poder Judicial. Entonces, realmente es un escándalo porque las vinculaciones obscenas y espurias que se dio entre el Poder Ejecutivo en cabeza de Macri y su mesa judicial y el Poder Judicial en cabeza de estos jueces que ingresaban a jugar al tenis, al bridge, tanto a Olivos, que fue la base de operaciones, ¿no?, según reveló el Destape, pero también a la Casa Rosada. Pepín tenía ingresos, por ejemplo, a la Casa Rosada, e ingresos también a Olivos. Entonces, ya que mencionaban al ministro de Justicia Soria, bueno, justamente es el ministro de Justicia Soria el que tiene la vinculación entre, o el Soria o en su caso Garabano, ¿no?, institucional, pública, con el presidente, no los jueces yendo directamente y de manera soterrada y tapada a la Quinta de Olivos. Y bueno,
Vimos cómo después de esos partidos de tenis salían sentencias judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Amadou Bou, contra Milagro Sala, o sea, una incidencia directa de Macri en la justicia. Natalia, y digo, preguntando ya más de la cuestión técnica, ¿no? ¿Es suficiente prueba estos ingresos de Borinsky a la Quinta de Olivos como para que se tome alguna medida? Porque digo, ocupa un cargo que realmente es muy, pero muy importante en la justicia argentina. Sí, claro, porque son causales incluso como para que él se excuse de recusación. Cuando hay una amistad íntima o un vínculo que puede opacar la imparcialidad del juez, ¿no? Porque tanto que se hablaba de la independencia del Poder Judicial, de la imparcialidad, bueno, acá evidentemente había una forma de vincularse que iba a empañar la imparcialidad y esto es causal de juicio político, o sea, realmente es una causal de mal desempeño, está vulnerada la imparcialidad de las partes. ¿Y por qué? Porque el Poder Ejecutivo iniciaba causas, ¿no? Me refiero al gobierno de Mauricio Macri. Iniciaba causas a través de sus reparticiones estatales, como fue la UFI, ¿no? la unidad financiera o antilavado, como se llamaba la Oficina de Anticorrupción. Es decir, era el mismo Poder Ejecutivo iniciando causas contra sus opositores políticos. Y bueno, y esos jueces que estaban atendiendo esas causas iban a jugar al tenis con Macri. O sea, realmente no se trata de una cuestión meramente conductual o de falta de decoro. Además, ¿no? Sí, porque hay que ser juez y parecer, sino directamente una violación al debido proceso y a la imparcialidad en los procesos judiciales. Claro. Natalia, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes.